Listo. Bueno, pues buenas noches a todas. Bienvenidas a esta sesión del doctorado en Sentipensares e Historia de los Pueblos Originarios. Esta sesión es para presentación de los avances de los trabajos de titulación. En esta ocasión, la maestra y doctora Griselda Yajaira Ramírez, ¿no?, nos va a presentar el proyecto Enséñate en Hueyapan, Morelos, del que ya tuvimos un primer acercamiento en otra sesión. Entonces, la idea es la presentación y el enriquecimiento ya con miras a producir el trabajo final. Entonces, pues todo tuyo el escenario, Yajaira. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Antes que otra cosa, una disculpa por si se me va el internet en cualquier momento, pero ha estado lloviendo todo el día, tengo muchos relámpagos, incluso hace rato se me fue la luz, entonces yo espero lograrlo, así es que me voy a ir como lo más rápido que pueda para que mi internet me aguante. Otra cosa sobre el texto que les envié, como lo revisé justo en el teléfono porque mi computadora había tenido un par de fallas, me disculpo por los dedazos que se me fueron. Ya cuando tuve oportunidad de volverlo a ver, híjole, hasta pena me dio, pero muchas gracias de todos modos si es que le echaron un ojito. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como ya dijo Pedro, este proyecto de Enséñate en Hueyapan, Morelos, ya lo había presentado la vez anterior y lo que le modifiqué para este encuentro fue sobre los comentarios que me realizaron ustedes, compañeros, para enriquecer un poco más el trabajo y que estuviera más sólido para este doctorado. Entonces, la siguiente, Casiel, por favor. Gracias. Les comentaba la vez anterior que esta frase es una frase que ha marcado en general mi vida y creo que por eso es que me he enfocado un tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dice que lo bueno de saber es transmitirlo a los demás. Y efectivamente esto sucede no solo en Hueyapan, sino en el mundo entero sobre cualquier tradición que uno tenga, cualquier costumbre, pues se le va enseñando al otro cómo se va realizando y ahí es la cuestión distinta. En cada grupo humano, esta transmisión del conocimiento se va efectuando de maneras diferentes y es sobre ese punto sobre el cual se enfoca esta investigación porque, bueno, finalmente yo soy una mujer de la Ciudad de México, criada completamente mestiza con toda la educación académica occidental, en donde la enseñanza se da del, del sabedor, del que tiene el conocimiento, del profesor, al discípulo, al que se reconoce como que no lo sabe nada y que está ahí para absorber todo del maestro, que se contrapone muy fuertemente con esta idea en Hueyapan del enséñate, que es un ir y venir de conocimientos todo el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente esta investigación está enmarcada en ese modelo de aprender haciendo, en el que uno se enseña básicamente a sí mismo a realizar alguna labor. En este caso lo vamos a ejemplificar con el tejido en el telar de cintura y nada más va uno teniendo guías de los que ya tienen el saber, en este caso de las tejedoras, para que uno se vaya enseñando a sí mismo a realizar este gran arte, ¿no? Entonces, también me gustaría agradecer en este espacio a mis dos maestras, a la señora Eva Zavala y a Julia Hernández, que fueron invitadas, pero Julia está con una de sus hijas en Nueva York y dijo que no se podía conectar. Y Eva me dijo que no podía porque estaba atendiendo a su nieta que está de visita desde la ciudad de Nueva York y que entonces no podía estar en este momento, ¿no?
Y también las gracias extendidas pues a toda su familia, que es el señor Anastasio Flores, y a sus hijos Beto, Jenny, Daniel y Juan, porque todos ellos también estuvieron inmersos en esta educación de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, Casiel, por favor. Bueno, lo que se ve ahora en la imagen es una imagen del Códice Florentino y es el telar de cintura, cómo se concebía en el mundo prehispánico, mesoamericano, náhuatl, sobre todo ese es un retrato de un telar náhuatl porque van cambiando un poco de grupo humano a grupo humano. La siguiente, por favor. Bueno, La siguiente. hola, Gracias. ¿qué onda? Sí. Como la vez pasada ya habíamos hablado un poco de esto, me lo voy a llevar como un poco más rapidito. Estos son los dioses del telar. En primer lugar tenemos a Quetzalcóatl, que él es el dador y creador de la vida, y él también fue el que le dio las ciencias y los oficios a los humanos para que pudieran vivir mejor y le confiere especialmente el telar de cintura a las mujeres y con este telar que les da, también les da la responsabilidad del vestido, del abrigo y del cuidado de su familia. La siguiente, por favor. Esta es la diosa Xochiquetzal, está en dos códices distintos, uno es el Durán y el otro es el Telleriano. Esta diosa se dice que fue la primera mujer que tejió y también es la diosa de los pintores y de las labranderas. Y si podemos ver en su traje, tiene el tzotzopazli, que es el machete con el que se aprietan los hilos, tiene fibras ya sea de algodón o de ixtle, dependiendo la representación, las tiene sujetas en las manos, y el tzotzopazli es un tzotzopazli muy decorado de jade y de turquesas, y ellas son las que van tejiendo la vida de las personas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, entremos de lleno a lo que es el telar de cintura en Hueyapan. Estas personas que están en la imagen, la que está tejiendo es la señora Eva Zavala y el señor que se ve atrás es el señor Anastasio Flores, Tacho Flores, que ellos son la pareja con la que yo estuve en su casa y aprendí a tejer. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver las generaciones, como les decía, que este conocimiento se va transmitiendo de generación en generación. Aquí vemos sentada de cabello blanco a la señora Julia Hernández, parada está Eva Zavala y en el piso sentada está Jenny Flores, que entonces la señora Julia Hernández es la que le enseñó básicamente a tejer a Eva. Realmente no tienen un rasgo de familia, pero son vecinas de muchísimos años, de cuando Eva llegó a vivir a esa casa, Julia vive enfrente y entonces Julia fue la que le transmitió su saber haciendo a Eva y luego Eva a su hija Jenny. Jenny no es la mayor, es la segunda hija de Eva, pero como su primera hija migró, entonces Jenny fue la que aprendió las cosas del telar. Y estas son básicamente las dos maestras que yo he tenido en la vida para tejer. Y Jenny, pues es mi condiscípula. Con ella aprendí a tejer desde el inicio. La siguiente, por favor. Bueno, este que vemos ahora en pantalla es el telar, ya el telar más moderno, que es el telar que utilizamos para tejer. Ahí, si lo alcanzan a ver, vienen todas las partes del telar de cintura, o también se le llama telar de barras paralelas o telar de otates, y esto es por la disposición en las que se encuentran las barras. Lo primero que tenemos pues es el mecate para atar el telar y enseguida el primer palo es el otate o cabeza de urdimbre, luego hacia el otro extremo tenemos el otro otate o eje
de la tela y el mecapal con el que se amarra a la cintura. En el interior tenemos la urdimbre y tenemos ahí los distintos palos, ¿no? El palo de en medio se llama otate rodillo, separador, que ya en términos occidentales se nombra en julio. Luego tenemos el liso, que en Hueyapan le dicen bolita por el tipo de hilo que se utiliza para poderlo montar. Es el hilo que usamos eventualmente para coser, estilo que se le mete a la máquina. Allá le dicen hilo bolita. Entonces, ese es el hilo que se le mete y por eso se le conoce como bolita. Luego, cuando se abre la urdimbre, que quedan pares arriba y nones abajo, o viceversa, ese hoyo que se hace para poder meter el tzotzopastle o machete, que es el palo que sigue, se llama calada. Y luego tenemos abajo un palo asistente que es el otate bastón, que sirve para enrollar el tejido. Y por la parte de atrás técnicamente tiene un palo medidor que se llama templero y lo que tenemos a un costado es la bobina lanzadera. Es decir, es este palito que tiene cargado el hilo con el que vamos a tejer. Si van teniendo alguna duda, por favor, váyanme diciendo, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Estas serían las partes básicas del telar. Anteriormente, lo que se hacía es que se amarraba con otro hilo hacia el otate cabeza toda la urdimbre, pero la variante que se ve en Hueyapan y sobre todo en esta familia, una variante que el señor Tacho fue quien la innovó, es estos ojillos que tiene el otates, no sé si los alcanzan a ver, y se le mete un alambre. Entonces ya no se tiene que amarrar, solo hay que tener mucho cuidado en ir colgando sobre este alambre todos los hilos de la urdimbre para poderlo atravesar. Y entonces es un proceso mucho más rápido que además queda mejor sujeto y los hilos no se mueven a la hora de estar tejiendo. Entonces, esta es una innovación de Don Tacho, porque primero lo que hacían era ponerle solo las horquillas al otate y después lo que ya hicieron para que fuera más fuerte, porque en algún momento se les zafaban las horquillas, ahora lo que hacen es tejer con el mismo alambre estos hoyitos, es decir, se lo pasan por un hoyo, le hacen el ojillo, lo regresan por el mismo hoyo, le dan la vuelta por arriba y ese mismo alambre lo van pasando hoyo tras hoyo para ir haciendo estos ojillos por el que se atraviesa el alambre y entonces ya es imposible que se jalen, ¿no? Ya no se pueden zafar los ojillos y la verdad queda muy resistente porque yo llevo 15 años en esto y nunca se ha trozado un palo por esos ojillos. La que sigue, por favor. Bueno, lo que tenemos ahora es el urdidor. En Hueyapan utilizan este urdidor vertical que consta de un eje vertical y de varitas de soporte que a la vez son las varitas de la medida. Ahí en el esquema queda, espero que bastante claro, de qué hoyo a qué hoyo se tiene que urdir para poder realizar distintos largos de prenda, que es lo que vamos a tejer, porque hay que recordar que estos tejidos en telar de cintura antes no se cortaban porque se decía que la urdimbre era la vida en un sentido eterno, universal, de la vida del ser humano y que la trama, la bolita que se le va metiendo, la bobina que va tejiendo, era la vida personal de cada tejedora. Entonces, por eso es que anteriormente estos tejidos no se podían cortar. Ahora ya muy modernamente hacen lienzos muy, muy largos y los cortan para hacer morrales y bolsitas mucho más pequeñas que son más vendibles que una pieza grande como un gabán. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que tenemos es la siguiente etapa del telar después de urdir. Lo que sigue es algo que se conoce como echar atole, que es enatolar las, las fibras de la lana, porque es una lana que no es mercerizada, solo es un hilo de lana
que al no ser mercerizado no tiene esta torsión que lo hace más resistente y entonces con el golpeteo del sotsopastrel lo que pasa es que se revienta y entonces se le hace un baño de atole que es con harina de trigo, en el pueblo le dicen harina para pan, que va a razón de 1 litro de harina por una taza digo, 1 litro de agua por una taza de harina, se hace el atole y se le pone a las prendas, más o menos se le pone alrededor de 3 tazas para cuando es un tejido grande como un rebozo o un gabán y una taza cuando es un morral. Entonces, la idea es que se llenen muy bien estas fibras con este atole para que a la hora de tejer no se reviente. Posteriormente a que se le eche el atole, se extiende como lo están haciendo en la siguiente imagen, para que las fibras queden muy tensas y no se vaya y sea más fácil despegar una de la otra y no queden hechas bolita. La siguiente, por favor. Bueno, lo que podemos ver ahora es justo que se está montando en el telar lo que ellos le dicen la bolita, que es el liso, es decir, este hilo que se va pasando hebra por hebra de esta urdimbre, siempre son en pares para que quede uno arriba y uno abajo y entonces a la hora de abrir la calada se puedan intercambiar y se pueda abrazar el hilo de la bobina que se está metiendo, de la trama y se pueda efectuar el tejido. Se ve que no está tan complicado meter los hilos, la verdad, ahí sí me confieso, me costó bastante trabajo aprenderlo porque soy bastante disléxica y siempre se hace uno hacia adelante y uno hacia atrás, uno adelante y uno atrás. Y si no lo pones bien, no se abre correctamente la calada y no se puede tejer. Entonces, esta es una de las cosas que sí son mucho más complicadas de aprender y que la maestra estaba muy atenta y cuando las cosas no salían bien, pues había que empezar desde el inicio y son de las cosas que sí se van a tener que hacer 2, 3 veces cuando uno está aprendiendo. En la siguiente imagen lo que vemos es la parte posterior del tejido, que está el templero, es decir, el palito de medida, que se utiliza cuando vamos avanzando cada tanto en el tejido, unos 4 centímetros, se va moviendo este palito para que el tejido nos quede parejo porque igualmente si lo aprieto mucho, si jalo mucho la bobina, entonces lo voy a ir haciendo cada vez más angosto, o si lo dejo aguado, también puede ir creciendo el tejido y se va a hacer más ancho. Y la idea es que siempre nos quede parejito y que entonces no, no pierda su figura. La que sigue, por favor. Se nos fue Yajaira. Vamos a esperar. Es que dice que es. Oh, ahí está. Ya regresó. Abre tu micro, Yajaira. Hola, hola. ¿Ya? Ya, ya. Ok, gracias. Les decía que este tipo de tejido es el más básico que podemos sacar con un telar de cintura, es el más básico que podemos tejer. De hecho, no solo con un telar de cintura, con cualquier telar, este es el tejido más básico que se puede hacer, que va uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y la siguiente hilera, entonces el que estaba abajo arriba, ahora irá abajo, y el que estaba arriba, digo, el que estaba abajo va arriba. Entonces, así va creciendo. Este tipo de tejido se llama tafetán y es la cosa más sencilla que se puede tejer. No es el único que hace este telar, pero sí es el más sencillo y es el único que se teje en Hueyapan. Hay otros telares que tienen otro par de palos o que tienen alguna otra modificación o incluso las tejedoras tienen otro tipo de habilidades para hacerlo distinto, pero en Hueyapan esta es la única que se tiene. La siguiente, por favor. Bueno, lo que sigue son los tipos de puntas que logramos
eh, en Hueyapan, básicamente son tres. El primero es el más sencillo y básico, que es hacerle trencitas tal cual como nos trenzamos el cabello, listones o lo que sea. Se le hacen ya al final cuando retiramos el tejido del telar, le dejamos una punta, regularmente se le deja de los dos lados si va a ser gabán o va a ser rebozo. Si va a ser morral, se hace con una punta cerrada y la otra punta sí quedan los hilos, y las mañanitas también con un lado. Esa que vayamos a hacer son las puntas que vamos a ir dejando. Entonces, ya que tenemos estos hilos de la punta, la primera punta que se hace, la más sencilla, es la trenza. Luego la de en medio, que es el torcido, que se efectúa igual con 3 hilos de la punta y se van torciendo. Los hombres son los que regularmente hacen esta torsión. Se hace sobre la piel, directo de la pierna, y entonces se colocan estos 3 hilos en la pierna y luego se apachurran un poco con la mano, se hace presión con la mano y se deja ir de la cadera hacia la rodilla sobre el muslo y luego de regreso sobre la misma pierna y se hace la torsión. Y esto regularmente lo realizan los hombres. Y la tercera punta, que es el amarre, hay también distintos tipos de amarre. Este es un amarre de flores, que esos también los realizan casi exclusivamente las mujeres. Casi es porque ahora, muy modernamente, hay un chico que acaba de terminar de amarrar su primer rebozo, y entonces ahora ya podemos decir que también hay un hombre en Hueyapan que ya lo hace, pero eso es en tiempos muy modernos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a la señora Eva con sus enseres de tejido. Atrás tiene un gabán colgado y abajo tiene los hilos. Y tenemos una exposición de algunas prendas que ella misma ha realizado. Una vez que está terminada la prenda, lo que sigue es lavarla, que es también una acción que realizan los hombres, porque queda muy pesado y entonces lo que ahora tenemos que hacer es sacarle todo el atole que ya le habíamos puesto para poder tejerlo. Entonces, de lo que se trata es de que calentamos, entibiamos un poco de agua y se sumerge la prenda en esta agua tibia para ayudarle al atole a despegarse de la fibra, y después lo lavan exclusivamente en todo el pueblo y sin cambio alguno con Zote blanco. Ese es el único jabón que utilizan para hacer el lavado de las prendas, porque dicen que es el único que lo deja esponjosito y suavecito. Y entonces, como se necesita bastante fuerza para lavarlo, estamos hablando de una pieza que mide alrededor de 3 metros de largo, como por 1,20 de ancho, de 100% lana, bastante grueso, es muy pesado y las mujeres casi nunca los lavan, casi siempre son los hombres los que realizan esta labor de lavado de la prenda para poderle en verdad sacar todo el atole, porque cuesta mucho trabajo. O sea, yo, por ejemplo, intenté lavar un morral, que pues es bastante pequeño, medirá el lienzo completo 1 metro por 40 centímetros, y ya hecho el morral, pues queda doblado casi a la mitad, y pues lo tuve que lavar un par de veces porque a la primera no logré sacarle todo el atole. También es algo que se aprende en enseñarse a tejer en Hueyapan. La que sigue, por favor. Bueno, mientras no la cambian, hacia la siguiente, les voy comentando, por ejemplo, que todo este proceso de tejer lo fui realizando junto con Jenny Flores, la chica que les presenté al inicio, porque cuando yo llegué al pueblo, ella tampoco sabía tejer porque decía que no quería, no le interesaba el telar de cintura, y justo cuando yo llegué ahí a aprender, pues fue como que se motivó un poco así de cómo alguien que no es de aquí viene a aprenderlo y yo estando aquí no lo hago, ¿no?
y aprendimos juntas, pero claro que ahora ella es una gran maestra artesana y el mío es un hobby bastante largo, con muchos años ya de estarlo practicando, pero ella ahora es una artesana reconocida que ha dado cursos en algunos museos en Cuernavaca, incluso estuvo en una universidad intercultural dando un curso sobre el tejido y asiste a diferentes exposiciones, a pesar de que es una chica muy joven de 35 años, pero que ya lleva alrededor de 15, 16 años en el telar, junto con su madre, que es a la que le ha estado aprendiendo a tejer, porque realmente uno es el que aprende bajo este sistema y no Eva es la que nos ha enseñado, ¿no? De hecho, tampoco ella es muy fan de que uno le diga que es su maestra, porque dice, no, pues si aprendiste tú solo, ¿no? O sea, yo nada más estaba ahí, pero el que aprendiste fuiste tú, realmente. Entonces, Casiel, ¿nos puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. Ahora sí, vámonos de lleno a este asunto que es enseñar o enséñate. La que sigue, por favor. Vamos a ver algunas diferencias rápidas y fugaces sobre conceptos lingüísticos bastante cortos, que es, bueno, la primera que tenemos es un concepto de la gramática, que es esta disciplina que estudia la estructura de las palabras junto con todos los accidentes que ella tiene. Y entonces podemos resumir que este vocablo enséñate se describe como un verbo reflexivo en modo imperativo y en segunda persona del singular, que es básicamente lo que dice ahí, porque enseñar es un verbo transitivo que tiene dos valencias, es decir, dos argumentos, el que enseña, que es el sujeto, y el otro argumento que sería lo enseñado, que es el objeto que se está enseñando, ¿no? Pero enseñarse como tal ya es un verbo reflexivo, por lo cual enséñate queda como está ahí, que es la segunda persona singular de un verbo reflexivo en modo imperativo. Luego, la siguiente entrada dice que es la definición semántica, que la semántica se encarga del significado de las palabras y cómo se combinan entre ellas para que podamos producir sentido. Y la Real Academia Española define enseñar como un verbo que viene de latín, que es instruir o adoctrinar, amaestrar con reglas, mostrar o exponer algo, que es como bastante tirano, pero en fin, ¿no? Y el diccionario Oxford lo define como que es comunicar conocimientos, ideas, experiencias o habilidades para que el otro, mediante una explicación o una indicación, pueda aprender esta cosa, ¿sí? Entonces, en esencia, para nosotros, enseñar es transmitir un conocimiento a otra persona, pero enseñarse, que es el verbo que se maneja en el pueblo, es lograr aprender o habituarse o tener alguna habilidad, pero hacerlo uno solo. Si no es que el otro nos dicte una clase, sino es algo que hacemos por cuenta propia. La siguiente entrada se refiere a la pragmática, que la pragmática es esta parte que estudia los actos de comunicación en el contexto en el que se dan, más el conocimiento enciclopédico, léxico de la lengua, ¿no? Entonces, en esta reflexión, lo que tenemos es que enséñate es el deseo y la habilidad de adquirir un conocimiento por uno mismo. Y la última entrada se refiere a la etnografía del habla, que es la encargada de estudiar una lengua hablada en su contexto social. Entonces, en esta pequeña investigación se va a tratar este concepto de enséñate sobre el telar de cintura que ya les comenté grosso modo y velozmente cómo es que funciona. La que sigue, por favor.
Y le volvió la señal a Yajaira, pues tenemos que tener paciencita. Vamos a esperar que sí le regrese. Estas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Ahí está. Bueno, al menos está pudiendo ir y volver. Abre el micro, Yajaira. Hola, hola. Es que se me abre y se me cierra, no tengo idea Sí, por qué. porque cuando sale eso pasa. Ah, okey. Adelante. Va, entonces les sigo. Entonces les estaba comentando que, bueno, como todos sabemos, bueno, aprender es innato al ser humano y aprendemos cosas básicas de supervivencia como a respirar, a caminar, a movernos y demás, naturalmente y por nosotros mismos. No es que nadie nos enseñe tal cual así a caminar de párate, soporta el peso, haz la mecánica de transición de una pierna. No, o sea, eso lo vamos aprendiendo conforme a la experiencia. Y ese tipo de aprendizaje es básicamente el que se lleva a cabo en Hueyapan, pero a lo largo de toda la vida y con todas las acciones que vamos realizando, ¿sí? Porque, bueno, yo llevo alrededor de 16 años en el pueblo y, bueno, en este tiempo, pues sí he notado que los niños en particular, pues se acercan de una manera muy curiosa, sobre todo, bueno, yo trabajo con el telar, pues al telar, ¿no? O a los animales, o a la cocina, o a lo que tengan. Pero en referencia al telar, bueno, las niñas y las jovencitas se enseñan a sí mismas a tejer como se enseñan a pelar ajos y a lavar los trastes. No es que haya una técnica específica, sino con la observación de las adultas que lo están realizando, es que se va aprendiendo. Y esto lo pasan a cualquier espacio de la vida, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo escribí, porque fue lo que estuve hablando la vez pasada, que era que aprender a tejer o enseñarse a tejer más bien es algo bastante, es femenino en términos generales. Ahora ya es mayoritariamente porque finalmente ahora ya hay alrededor de 5 hombres en todo el pueblo que tejen, o sea, ya tejen, ¿no? Que es el acto principal, aunque siempre están involucrados los hombres alrededor del tejido porque son los que efectúan los palos, son los que lavan el tejido, son los que lo tuercen, pero ahora ya hay hombres que están tejiendo. Entonces, ya no es exactamente tan femenino, pero es mayoritariamente femenino. Siempre, 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 eso sí, se da en un contexto íntimo familiar, es decir, siempre se da en casa. O sea, no hay una escuela a la cual podamos ir a tejer como ya sucede en algunas otras comunidades. Por ejemplo, los ñomdá sí tienen en las casas de cultura clases de tejido. En Hueyapan todavía no se llega a eso. En Hueyapan el tejido, el telar, siempre todavía sigue en la casa, en esta intimidad familiar. Está uno viendo la tele y está ahí la mamá al lado tejiendo, o está el papá al lado torciendo, o después de comer o de almorzar con el agua tibia que queda de tomar los alimentos es con la que se lava el tejido para quitarle el atole. Entonces, sigue en este contexto muy íntimo de relaciones que se tejen realmente muy cercanas, porque como les decía, Eva y Julia no son familia, pero se hicieron familia a través del telar, ¿no? O sea, tejieron ahí una relación muy importante de muchos años, ya de 40 años de compartir este conocimiento o mi misma experiencia, ¿no? Que yo llegué a casa de Eva y vi su telar y me impactó. Yo estudiaba diseño de modas en ese momento, entonces
tenía cierto conocimiento sobre el telar, pero nunca había tenido la oportunidad. Y lo primero que le dije fue, ¿y usted me podría enseñar? Y ella, sí, claro, siéntate, ¿no? Yo así de, no, ¿cómo creen, no? O sea, esto tomémoslo con calma, si no es tan fácil, ¿no? Pero ella hacía alusión a que no había otro modo de lograrlo, ¿no? La única forma de hacerlo era de vivir ahí y vivir el telar realmente y todo lo que está a su alrededor, porque como les contaba la vez pasada y en el texto, que bueno, en ese aprender a tejer o enseñarme a tejer, pues también me enseñé a hacer atole y no solo de harina, sino de calabaza y galleta y rompope y lo que fuera, y enseñarme a lavar y enseñarme a hacer las orillas, las puntas, y enseñarme y enseñarme y enseñarme todo yo sola bajo el cuidado de Eva, bajo su ojo vigilante de que si algo estaba mal había que repetirlo inmediatamente, pero no eran estas clases dictadas que yo conocía en este mundo occidental en el que viví toda mi educación académica, ¿no? Incluso en esta escuela de moda hasta aprender a bordar había una técnica y había nombres específicos de las puntadas y uno sabe para qué sirve cada aguja, porque no es que solo exista una aguja, existen 200 tipos de agujas diferentes para distintas cosas, pero no es un conocimiento enciclopédico tal cual el que Eva me transmitió, ¿sí? No es este conocimiento en el que yo estaba inmersa, que había que tomar una clase y había que llevar una libreta o tener un computador y revisar libros y libros. Eso no se da para nada, ¿no? O sea, este es de aprender a leer el ambiente, porque si está demasiado frío o húmedo, no se puede tejer y ahí hay que tener especial atención porque Hueyapan es un pueblo que desde su nombre nos dice que es la buena agua o el agua suficiente. Entonces hay mucha agua, llueve mucho, entonces regularmente está bastante húmedo, pero hay que aprender a leer el clima también porque si está muy frío o está húmedo, este atole se vuelve a hacer chicloso y ya no se puede tejer, ¿no? O hay que aprender también a leer el sol porque en determinados horarios pues ya no se ve y entonces se te puede escapar un hilo, entonces ¿para qué te arriesgas? O sea, se aprenden muchas otras cosas alrededor del telar, incluso a contar diferente, porque uno tiene que contar en pares para poder sacar las urdimbres, o dependiendo el tipo de líneas que se le quieran hacer a las prendas, van pares o nones de un lado van en un sentido y entonces para hacer el otro sesote, que es el otro lienzo que se le va a pegar a la prenda, ya sea un gabán o un rebozo, pues tienen que ir en el otro sentido. Entonces se aprenden muchas otras cosas alrededor de este oficio que no es solo a tejer en sí, a pegar el tejido, a no tirar el sotsopatle, porque decían que si uno tiraba el sotsopatle ya no se casaba, ¿no? Entonces había que tener especial cuidado con eso, porque pues sí espantan a las chicas, ¿no? Así de, ay, no, pues todas quieren casarse, o mayoritariamente también, aunque todas las que conozco del pueblo, eso es lo que están anhelando, conseguir una pareja, pero entonces hay que cuidar de sobremanera este implemento, el Sotsopatle, porque es complicadísimo si uno lo llega a tirar, ¿no? Porque entonces, pues ya se quedó ahí con su mamá para toda la vida y eso no es lo que se pretende. Sí, Mari, se salió Yajaira. Sí, al rato que entre le pregunto. Es Ok, sobre los hombres tejedores. sí, ahorita que Órale, vuelva, al gracias. menos parece que está pudiendo ir y volver.
Sí, un poquito con frecuencia. No, Pues pues yo está también mal. estoy aquí a reserva de que se me acaben los datos, porque no Ay, qué tengo cosa. internet en casa, pero bueno, espero que aguante. Todavía no regresa. No vuelve, no vuelve. A ver, déjenme, le marco, a ver qué. No voy a hacer que. Es que ahí caen rayos. Vamos a ver. Ahí está ya. Adelante, Yajaira. Te tiene una pregunta, Mari. Hola, hola. Hola. Ay, espero me escuchen. Sí, sí se Ah, ya te escucha. escuché. Sí se escucha. Ah, Adelante, te bien. tiene una pregunta, Mari, a ver si. Mari, adelante. Sí, Yajaira, Sí, una pregunta. Los dime. hombres que ahora son tejedores, estas 5 personas que mencionas, la pregunta es, ¿ellos también han heredado el conocimiento de la misma manera que lo estás mencionando para cómo tú lo aprendiste y cómo se da en este contexto íntimo familiar? Si es así, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué no había hombres tejedores? ¿Cómo, o sea, si había algunas prohibiciones o si, o sea, qué era lo que estaba pasando y cómo es que ahora lo pueden hacer? Hola, mira, estos hombres que ahora tejen son muy jovencitos, o sea, tienen alrededor de 22, 27, no sé, como 27 años el mayor de los chicos que ya tejen. Curiosamente, los 5 son homosexuales. Entonces, ahí hay algo, o sea, sí lo aprenden en el entorno íntimo familiar. Lo que yo conozco muy bien a uno y indirectamente a otros 2, o sea, ya conozco a 3, digamos, y los otros 2 solo sé que aprendieron. Los otros 2 que aprendieron, sí aprendieron con su abuela en su casa y su madre. Estos otros 2 que solo conozco lateralmente, uno aprendió con Pablo, que es este chico mayor, que él fue el primero que aprendió, y Pablo y el otro chico que se llama Manuel, ellos aprendieron con Eva. Entonces sí es básicamente el mismo sistema de aprendizaje que yo tuve sobre el telar. Lo que yo he podido notar, rastrear y medio preguntar, porque son cosas que directamente cuesta un poco de trabajo hacer las preguntas y sobre todo encontrar las respuestas, es que los hombres no tejen porque es trabajo de mujeres. Esencialmente es eso. O sea, ellos así lo dicen. Y si le rastreamos en los códices y en toda la poca literatura que tenemos prehispánica, es lo que les comentaba al inicio, o sea, Quetzalcóatl le dio el telar a la mujer para que ella se hiciera cargo de dar este abrigo a su familia. Entonces, desde ahí, el telar es considerado un trabajo femenino, básicamente, el tejido. La fabricación del telar, al ser una producción que requiere cierta fuerza, porque hay que ir al monte a cortar el otate, el palo, entonces eso sí es un trabajo masculino, pero el tejido como tal es un trabajo femenino y así se heredó, o sea, las que tejen son básicamente las mujeres. Entonces no se les enseñaba a los niños porque es lo mismo como que los hombres no cocinan y que los hombres no cargan a los bebés y que menos cambian el pañal y que los hombres no lavan la ropa. O sea,
son cosas que han ido aprendiendo igualmente de generación en generación. Pero ahora realmente el pueblo ha tenido una apertura y un respeto importante hacia las personas que están expresando su sexualidad de manera distinta a la convención del pueblo, porque evidentemente homosexuales ha habido toda la vida, pero eran bastante escondidos, eran hombres regularmente que no se casaban y se quedaban en el entorno familiar y que en los viajes que hacían a las grandes ciudades, pues era como tenían pareja o tenían ciertos encuentros, porque finalmente esas cosas se saben porque pues todos viajan a las mismas grandes ciudades. En cambio ahora esta nueva generación de chicos ya ha abierto bastante su sexualidad con el apoyo de sus padres, que me parece algo de destacar, porque no son chicos que hayan sido violentados o corrido de su familia ni nada, sino que los han arropado bastante dentro de sus familias, pero curiosamente los únicos chicos que tejen sí tienen una apertura hacia el pueblo entero, no se están escondiendo sobre sus inclinaciones sexuales y amorosas. Gracias. Gracias a ti. La que sigue, Casiel, por favor, creo que ya es la última. Según yo, ya es la última, porque ya lo que sigue es básicamente el cierre de hacer un énfasis en que el enséñate en Hueyapan es un proceso de autoaprendizaje en el que el interesado es el único responsable de aprender y del avance que va teniendo, asimismo de pulir sus habilidades y hacer esta labor con la más alta calidad o con la calidad que pueda. Y lo rescatable, así muy puntual, es que hay un gran respeto por la comunidad, por la familia que está arropando este conocimiento en el proceso de cada persona. O sea, no es que lo forcen a uno ni a aprender, ni a alguna velocidad, ni que cuando tienes cierta edad ya lo tienes que saber. O sea, no es así. Antes lo que pasaba era que sí, las chicas tenían que saber tejer antes de casarse, ¿no? Pero eso tiene como 200 años que no pasa, o sea, son como las historias que cuentan las abuelitas, ¿no? Ya después, pues bueno, pues había mujeres que se dedicaban a otras labores y no al tejido, pero sí hay un respeto importante sobre el proceso de cada persona y sobre lo que quieras aprender, porque hay personas que únicamente tejen, hay otras que solo urden, hay otras que solo hacen las orillas, que amarran las orillas. Entonces, este cobijo familiar en el que uno aprende, siempre amando y respetando su labor creativa, es de destacar, porque no es que uno tenga que aprender todo el proceso. Hay personas que únicamente se dedican a teñir los hilos, por ejemplo, ¿no? Y entonces son capaces de sacar muchísimos colores solo mezclando algunas hierbas del campo, pero que ya no tejen, ¿no? O las que pueden combinar muy bien estos colores y urden rebozos o gabanes muy lindos, pero que no tejen o que no amarran. Incluso se están como súper especializando en solo pegar los dos lienzos, ¿no? Porque hay una técnica específica para poder pegar los lienzos y que no se note tanto la unión. Y hay personas que están muy especializadas ya solo en esa labor, ¿no? Entonces, no es que uno esté forzado a aprender todo el proceso, porque pues, por ejemplo, en Guayapan ya no se trasquila los borregos, ¿no? Los borregos que se crían ahí ya no son lana que sirva para tejer, entonces ese proceso ya se murió en Guayapan, entonces se muere el siguiente proceso que es el hilado de esa lana, pues ya no se puede hilar porque ya no existe la materia prima, entonces o se consigue la materia prima en otro lugar para aprender a hilar, o ya lo que hacen por el nivel de producción que tienen es que compran los hilos y los compran
en Puebla, o sea, sí les queda muy lejos, como a 3 horas en carretera ir a conseguir los hilos con los que trabajan por el nivel de producción que ya tienen, porque no daría tiempo de hilar a mano todo el hilo que necesitan para cubrir el mercado tan grande que ya tienen, y además tampoco lo pagan porque un kilo de hilo de fábrica está alrededor de 300 pesos y un kilo de hilo urdido a mano está como en 1200, ¿no? Entonces el costo de la prenda se eleva muchísimo y ya no se paga. Entonces, o sea, son procesos que han ido muriendo, pero que algunas de las artesanas todavía lo saben hacer y lo hacen exclusivamente para alguna muestra, para alguna exposición en el museo, pero ya en casa se hace muy poco, quizás solo para aprender la técnica, pero no para realizar una prenda. Básicamente eso es todo velozmente, esperando que les haya agradado y que hayan podido echarle un ojito al texto. En el texto, si alguien tiene alguna duda, también coménteme. Ahí están, por ejemplo, los números de pares que se necesitan para cada prenda y está especificada la manera en la que se urde, si es que alguien se anima a hacer alguna prenda. Ahí está. Es un manual bastante corto, pero creo que muy puntual sobre el proceso del tejido. Entonces, si alguien tiene alguna otra inquietud, pues con gusto y muchas gracias por escucharme. Y disculpen las interrupciones. Gracias, Yajaira. Pues adelante con la palabra. ¿Quién quiere preguntar o intervenir? Comentar. Adelante, Lucía. Pues buenas noches a todos. Yajaira, ya nos habías dado una enseñanza en el trabajo anterior y ahora pues se refuerza, ¿no? Muy interesante tu trabajo. No he leído el manual que dices, pero yo quiero hacerte dos preguntas. La primera sería, en esa modernidad que comentabas, se puede percibir que vayan cambiando algunos patrones que se venían haciendo con anterioridad de las generaciones y que por las circunstancias de lo que llega de otros pueblos, de las circunstancias de cómo se va dando la comunicación hacia Hueyapan, eh, estás observando o se observa que haya cambios en los patrones de tal forma que en un momento dado las familias observen o las abuelas observen y que digan, a ver, atención, aquí se está cambiando esto, o que fluya el cambio, no importa, porque así van cambiando las cosas. ¿Tú has percibido que algunas cosas que hayan cambiado las sigan dejando fluir? O que hay alguien que diga, momento, vamos a reorganizar porque tenemos que continuar con lo que se nos enseñó para seguir con la tradición. Bueno, esa sería la primera pregunta. Y la pregunta segunda sería si existe algún tejido típico que sea Hueyapan, que se pueda decir, mira, este es de otro pueblo, estas las características que tiene, este es Hueyapan, este es otro pueblo, o es ya el conjunto de tejidos tan similares que no se puede distinguir si hay una característica particular de cada uno. Bueno, esa sería la segunda pregunta. Muchas felicidades, Yahay. Gracias, Lucía. Mira, sí hay características distintivas en el tejido que se elabora en Hueyapan. Por ejemplo, hay un pueblo muy cercano de Puebla, que ya es del otro lado del volcán, básicamente, pues es otro estado. Eh, es un pueblo que está como a 1 hora de Hueyapan. Tiene un traje básicamente que si uno no lo sabe, se ve igual al de Hueyapan, solo que el rebozo, por ejemplo, en Puebla, después de tejido en el telar, lo bordan. Tradicionalmente está bordado con flores. Entonces, esa es una distinción que es muy notoria. Pero las puntas del rebozo, el amarre es distinto. Acá el básico son estas flores que les mostré
En Puebla son como estrellas, uno, y el otro es algo que en el crochet ya más mestizo se conoce como espuma de mar, que son como flores mucho más pequeñas, más sutiles, no estas grandes flores de hueyapán. Se le conoce como espuma de mar esa puntada. Si alguien la ubica, se puede hacer, me parece que en agujas y también en gancho. Entonces, esas serían las cuestiones básicas. Y lo que sí cambia es la fajilla, esta faja con la que se sostiene el enredo. En Hueyapan es roja con vivos blancos y negros, pero tiene un tejido base de tafetán rojo y encima es un telar distinto, es un telar más pequeño con otro juego de palos porque encima y al mismo tiempo se le va tejiendo una trenza rojo con negro. En la foto en donde están todas, donde parece que es como si fueran muñecas de cera, que están las tres generaciones, una foto que salió en la presentación previa, no sé si la ubican, ahí se ve el traje completo. Entonces, sí hay estas sutilezas, porque en otros pueblos la faja solo es roja y no tiene esta trenza que les comento. Entonces, sí se puede distinguir el tejido. Otra cuestión importante es que también se puede distinguir ya cuando uno tiene cierto dominio de ver estas prendas, es hasta qué tejedora lo hizo. Por ejemplo, uno ve los tejidos de Julia o de Eva y es una calidad impresionante, o sea, jamás dejan un hilo, podrías medir centímetro a centímetro la prenda y siempre te va a dar el mismo ancho. Y de otras tejedoras, pues te puede variar en milímetros, ¿no? O sea, que se ve que no está en una línea completamente recta, sino que se mete y se sale un poco el tejido. El de estas dos, para mí, sí, grandes maestras artesanas, esas cuestiones no se ven. Ahora, con la otra pregunta que me hacías, pues es como en todo, creo. Hay personas que están muy en desacuerdo que los chicos tejan, ¿no? O sea, incluso las abuelas sí dicen, no, eso no está bien porque solo las mujeres tejen, o qué, ustedes se sienten mujeres, creen que son mujeres, y, o sea, no es un ataque tal cual al chico ni a sus orientaciones, pero sí es hacia la labor que están realizando, ¿no? Porque los hombres no tejen, no lavan, no cocinan y no cargan a los niños, ¿no? Pero la mayoría del pueblo sí está muy sensible a estos cambios y los están viviendo de manera orgánica, ¿no? O sea, hay hombres que ya van en la calle cargando a sus bebés con el rebozo, cuando eso es algo que tradicionalmente hacían las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces no ven tan mal que los chicos tejan. De hecho, hay personas que creen que esta fuerza que le imprimen los chicos al tejido a la hora de cerrar la calada, pues hace que el tejido quede más cerrado, tal cual, pero entonces es más calientito, porque no permite que se cuele el viento o no permite que se cuele el agua, ¿no? Tan fácil. De todos modos, en el de las otras tampoco, pero este queda más cerrado simplemente por la fuerza que implica de un hombre a una mujer. Otra cuestión también importante de estos cambios es que hace 16 años que yo empecé ahí, solo se tejía en los colores naturales de la lana, que era el blanco natural, que bueno, no es blanco, es este beige o blanco sucio, el café, el negro, y el único que tenían era el gris, o mezclaban la lana blanca con negra para lograr el gris. Entonces yo el primer rebozo que hice, incluso se los enseñé la vez pasada, tenía 2 líneas muy sutiles de amarillo, y Eva sí me dijo, bueno, para mí eso no es un rebozo, yo jamás lo usaría, ¿no? O sea, estaba casi que excomulgada por haberle puesto esas 2 líneas amarillas, pero ahora uno puede, o sea, les presenté otra imagen donde están los colores de los rebozos y ahora teje en amarillo, en rosa, en morado, en color vino, e incluso los mezcla, ¿no? Ya hace unos rebozos de 5 colores diferentes, ¿no? De líneas de colores. Entonces,
el mercado les ha hecho, y este contacto, más que con otros pueblos, con los mestizos y con el mundo occidental, les ha hecho meter un montón de colores, porque no tengo tan clara la idea, pero los mestizos siempre creemos que los indígenas están llenos de colores por todos lados y que siempre se visten de colores. No sé de dónde agarramos esa idea absurda, porque no todos los pueblos indígenas están tan coloreados, ¿no? Pero como el mestizo tiene esa idea de que si la cuestión es indígena, entonces tiene que tener un montón de colores, entonces empezaron, cuando empezó más el contacto comercial con la parte mestiza y con muchos europeos que son los que compran muchos de estos textiles, entonces decían, bueno, si es indígena tiene que tener muchos colores, ¿cómo es posible que tu prenda no los tenga, no? Entonces las artesanas, al tener esta necesidad de vender sus productos, pues empezaron a meter los colores y a teñir, ¿no? O sea, retomaron las técnicas de teñido, no propias del pueblo, sí propias mesoamericanas y de otros pueblos, a teñir con cochinilla, con añil, con pericón, con un montón de plantas, pero que no se hacía en el pueblo porque no es algo tradicional del pueblo. Lo aprendieron, para eso sí tomaron cursos CDI, cuando era CDI les dio cursos sobre teñido con productos naturales y anilinas, porque el mercado demandaba los colores y entonces pues tienen esta línea de que van con el mercado. Ahora, Eva y Julia son incapaces de ponerse un rebozo que no sea negro, gris, café o blanco, ¿no? Jenny pues ya ni siquiera usa rebozo, ya le gusta más este poncho, que es quemet o mañanita, como le quieran decir, y ya lo usa rosa o morado o del color que sea, ¿no? Pero Jenny es una mujer de 35 años, ¿no? Entonces es muy joven, pero la generación anterior pues dice, pues es el que se vende, es el que hago para la sobrevivencia, pero el que yo uso es este, que es el tradicional, ¿no? No sé si contesto tus preguntas. Claro que sí, Yajaira, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucia. Eli, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, justo Yajaira va mi pregunta en relación a lo último que comentaste. Sí hay un tratamiento del rebozo y del uso de colores mm, para venta, Eli, pero, aguántanos, creo que se salió. ok. Aguántanos tantito. Ujú. Vamos a esperar que vuelva. Ok. Y un favor, Sí, Mari. Jaira pidió que se moviera la diapositiva. ¿No sería conveniente seguir? O sea, decía que le faltaba una. Ah, ok. No, ya nomás dice, enséñate. Ahí ¿Y la está. 20? Ah, no, entonces ya Mati, era. gracias. Hola, Entonces, volví. si Discúlpenme, ya no regresas a la de escuché, los perdónenme. colores, Sí, Sí, interrumpimos, hola, Yajaira. Yajaira, te va a volver a comentar Eli. Ok, Ay, Adelante. sí, disculpa, es que no, se soltó más fuerte la lluvia. está bien. Mira, justo iba, te decía mi duda, mi pregunta hacia esto ¿qué pasa en el interior de la comunidad? Es decir, yo pienso que se tienen que ver estos dos espacios. Uno, que es el uso de la hechura del rebuzo para fuera de la comunidad y también para dentro de la comunidad, porque justo yo también estoy en una comunidad mm, que hace telar de pintura y todo eso. Y precisamente quienes consumen fajas, son fajas de colores, con colores hasta fosforescentes, ¿no? Y pues en el pueblo no se usan de ese tipo de fajas, se usan fajas con azul, con blanco, con negro,
pero no fosforescentes. Entiendo que estos procesos de comercialización son así, ¿no? Para, digo, para dentro de la comunidad, para fuera de la comunidad, o si está pasando un proceso de, no sé, como de, em, no sé cómo llamarle, si como de aceptación o ampliación de estos otros significados de los colores del rebozo, ¿no? No sé si decías que ay, Eva y Julia, quizá ellas por ser ya mayores o, o tener cargos o tener presencia en la comunidad, pues ya no podrían utilizar esos tipos de rebozos de esos otros colores. No sé qué pase ahí, es como un proceso interesante, ¿no? Eso te quería preguntar. Mira, lo que yo he visto es que básicamente al cliente lo que pida, ¿no? Entonces, la clienta lo quiere rojo, lo hacen rojo, lo quiere amarillo, lo hacen amarillo, lo quieren del color que sea, ellas lo hacen. Y por otro lado, la respuesta primaria de Eva cuando, por ejemplo, la que me dio a mí cuando yo hice este rebozo con 2 líneas casi imperceptibles amarillas fue, eso ya no es un rebozo. Se ve como un rebozo, tiene puntas como un rebozo, tiene largo como un rebozo, ancho como un rebozo, lo tejiste en el telar como un rebozo, pero eso no es un rebozo. Entonces tiene esta misma concepción con todo el resto de los colores, ¿no? O sea, un rebozo tiene todas estas características más que es color blanco, negro, gris o café. Si no cumple con alguna de estas características, entonces no es un rebozo. Entonces, al ser rosa, pues ya está incumpliendo con uno de los principios básicos del rebozo de Hueyapan. Entonces, eso ya no es un rebozo. Entonces, es algo que ella ya no usa, porque no es un rebozo, aunque parezca como rebozo, no es un rebozo. No sé si me explico un poco. Y sí, yo lo que he notado es que no solo en Hueyapan, en un montón de comunidades, los colores occidentales o la combinación incluso de los colores occidentales es la que impera en lo que está a la venta como artesanías, pero no es propiamente lo que se está utilizando al interior de la comunidad, porque no cumple con las características de ser la prenda tradicional, ¿no? Por ejemplo, tengo una maestra, ella es francesa y trabajaba en una comunidad mazahua y le gustaban las faldas con listones, ¿no? Y le decía a la artesana que le hiciera una falda a su hija y entonces la maestra le llevó los listones de ciertos colores y le dijo, mira, yo quiero que le pongas este y este así en este orden, ¿no? Y cuando fue a recoger su falda, le entregó otros listones con otro sentido de color, ¿no? Y le dijo la artesana así de, pues es que esos colores que me trajiste estaban muy feos y además así no combinaban, así es que pues yo te enchulé la falda y te la hice más bonita y hasta te compartí de mis listones, ¿no? Y entonces esta maestra pues estaba impactada porque pues a ella no le gustaba, pero la otra no podía hacerlo como ella quería porque no tenía sentido en su concepción del mundo, ¿no? Entonces pasa un poco igual con esto, ¿no? O sea, ahí está esto que parece un rebozo del color que lo quieras, pero para mí no es un rebozo y entonces no lo utilizo, ¿no? Porque incluso hay firmas europeas que hacen trabajo sobre todo con telar de pedales y hacen rebozo, bueno, no son rebozos, son mantas con flequillos y tienen cierta gama de colores y entonces al estar firmadas por alguna casa importante, pues tienen un costo muy elevado. Y entonces Eva tiene una clienta portuguesa y otra clienta española
que le mandan fotografías de estas mantillas, de estas mantas que ven en Europa, que es con otro telar, pero que tienen una gama de color distinto y se las mandan para que ella los reproduzca, porque le sale más barato incluso que se lo hagan acá en México y sale de mejor calidad la lana y que se los mande en Europa, pero ya va con el diseño europeo completamente, ¿no? Y la reflexión que hace Eva es, pues bueno, pues finalmente se ve como un rebozo, para mí no es un rebozo, yo lo tejo como un rebozo y a mí me lo paga lo que yo le pida, ¿no? O sea, es un cliente que no me regatea y que no me está diciendo que cuánto es lo menos o que me lo den pagos ni nada, ¿no? O sea, es un cliente efectivo y entonces me pide eso es lo que le doy. Entonces ya es algo que ni siquiera está hecho o concebido en el pueblo como tal, en esa gama de colores, ¿no? O lo más reciente que a mí me dio mucha curiosidad, que un día, no sé, en la semana pasada, estaba Eva urdiendo y yo llegué y me dijo, ay, deberías urdirme un rebozo. Y yo, sí, claro, pues dígame cómo y yo le ayudo, ¿no? Me dijo, no, tú escoge los colores, porque a ustedes les gustan colores distintos. Entonces a mí pues me movió a pensar muchas cosas, ¿no? O sea, yo le sigo aprendiendo todavía y todos los días le sigo aprendiendo cosas, ¿no? Porque claro, mi combinación de colores, aparte de ser mestiza, es un ojo entrenado para trabajar con ciertas gamas de colores, porque primero estudié pintura y luego estudié diseño de modas. Mis combinaciones son distintas a las que puedan tener ellas, ¿no? Y entonces, claro que mi combinación y mi selección de color pues es algo mucho más acercado a alguien citadino que las que ellas pudieran tener. Entonces, pues sí me dijo, no, pues úrdete un rebozo y pues ya así, ¿cómo me dijo? Así como en modo así muy sofisticada ella me dijo, ya si se hace tendencia y se venden muchos, pues entonces ya te doy una comisión por haber diseñado ese, ¿no? Entonces a mí me dio mucha risa porque lo que buscan realmente es la prenda vendible, no es la del consumo local, porque el consumo local es mínimo, porque casi todas saben tejer, ¿no? O muchas saben tejer y entonces con los 2, 3 rebozos que cada una hace de colores neutros o de los colores básicos del pueblo, pues se cubre el mercado local. Entonces, lo que todo mundo está buscando es llegar a estos mercados más extensos en donde puedan vender el producto y entonces salen todos estos colores. No sé si va por ahí lo que me comentas, Eli. Sí, sí, Yajaira, muchas gracias. Sí, Muchas sí, sí. gracias a ti. Y eso es lo que está pasando en estas comunidades, ¿no? Sí, O bueno, pasan todas, ¿eh? Bueno, yo ajá. conozco ñondás, mepás, tunsavis, y pasa en todas, o sea, hay que vender y hay que comer, ¿no? Gracias, Eli. Gracias, Sí, Yajaira. claro. Mari. Me disculpo por no abrir la cámara, pero tengo este asunto del internet. Todas. Eh, bueno, entonces, eh, Yajaira, primero que nada quiero darte las gracias y felicitarte Gracias, gracias. porque yo siempre te escucho y además veo tu trabajo y es una transmisión de amor y de respeto que se siente. Ay, qué dulce eres, muy amable, gracias. Bueno, eso es lo que tú me transmites. Y ya en el texto, también, o sea, en este texto que nos compartiste, que es pequeñito, pero que estás compartiendo todos estos años que tienes de convivencia con la familia, en el lugar, con la experiencia del tejido, etcétera, etcétera. A mí nada más me gustaría darte dos recomendaciones. Sí, gracias. La es que no está fechado. O sea, digo, entiendo que es un borrador,
pero pues ya casi es un borrador listo, ¿no? Y es importante poner la fecha de la creación de esta obra, porque también es una obra, ¿sí? O sea, es tu investigación, es compartir todo esto y es importante. Y a veces se nos olvida de veras poner la fecha. La otra es que No, sí tiene la entiendo, fecha, en el inicio tiene la ¿sí? fecha. Sí Bueno, dice que yo es no una lo, observación participante desde el 2005. bueno, dice que desde el 2005, pero como obra, A la actualidad, sí. ajá, o Ah, sea, ok. es decir, O sea, ya más este bien, producto terminado, ajá. ajá, o por ejemplo, dice en la portada, ¿no? Que dice que es un producto para el doctorado, pues nomás ponle Ujú. 2022 y ya, ¿no? Ah, ok, En ese sí, ya, perdón, sí. sí, perdón, o sea, igual y no puede no ser significativa para ti, pero me No, parece sí, que claro. sí es Sí, sí, situarla, sí. ¿no? Sí, La claro. obra, porque y esto es consecuencia de lo que me pasó a la lectura al inicio, en el sentido de que para mí los datos del INEGI, de la ubicación y todo, pues estaban desactualizados. O sea, dices, a ver, espérate, estamos en 2022 y me hablas del censo del 2010, ahí me hizo Sí, cortocircuito, ¿sí? sí, Y claro. dices, Sí, yo también lo revisé y ahí sí, otra disculpa, pero no logré contactar. Es que cuando quieres revisar esos datos tan específicos en el INEGI, tienes que contactarte con un servidor del INEGI para que te mande el archivo, porque no están en la plataforma. exacto. Y con mi internet me costó muchísimo trabajo y nunca logré contactar o sea, cuando lograba contactar, se me iba y entonces fue realmente un problema y sí, ahí sí me disculpo porque no pude cambiar el dato preciso del INEGI por esta cuestión de que nunca logré contactar con alguien del INEGI que me pudiera hacer llegar el archivo extenso que tienen sobre el pueblo. No, entonces, en ese sentido, efectivamente, te digo, estas ya son nimiedades, ¿no? O sea, el No, sí, trabajo no, y fundamental ya. valen la pena, te lo agradezco mucho. Sí, en ese sentido, dame oportunidad de yo pedir estos datos al INEGI. Tengo contacto precisamente porque trabajar en la Sierra Gorda de Guanajuato, también he requerido de información muy, muy específica y afortunadamente ya tengo un contacto directo en el INEGI que Ay, me hace gracias. unas búsquedas maravillosas. Entonces, pues yo se lo pido y ya te aviso si qué dijo o si qué mandó, cosas por el estilo, con muchísimo gusto. Ay, te lo Entonces, agradeceré muchísimo porque de veras lo intenté muchísimo y no lo sí, logré. yo lo sé. Se supone que a nosotros nos capacitaron, pero la verdad es que es más fácil que ellos lo hagan. Entonces, eran estos dos pequeños detalles que me parece que son muy relevantes Sí, porque claro. la investigación es súper valiosa y el Gracias. trabajo que nos estás compartiendo, pues ya prácticamente reserva lo que diga nuestro director, pues está como terminado, ¿no? Eh, en ese sentido, yo quería un poco, no sé si para, para otra investigación o no sé si enriquece o si rompe la estructura, porque la verdad es que el trabajo está muy como unidad. A mí me quedaría como faltando por lo que acabas de exponer, esta forma de cómo este trabajo tan íntimo y que al mismo tiempo tiene una demanda externa, o sea, que realmente lo están trabajando para vender, ¿cómo es que se dan o cómo es que se existen estas redes de apoyo cuando alguien decide ser el especialista de algo? O sea, nos lo acabas de mencionar, pero no se ve en el trabajo cómo operan estas redes. Si es mano vuelta, si, o sea, es decir, ya estoy pensando un poco, ahí me van a disculpar, malinowskianamente, ¿no? Si alguien no conoce esto, es un antropólogo que hace
de su trabajo, descubre un sistema de relaciones en el que hay esta idea de yo doy y yo recibo en una circulación de bienes que son collares y pulseras, ¿no? Brazaletes. En ese sentido, la pregunta va por ahí. Si hay personas que se especializan en juntar lienzos, hay personas que se especializan en hacer, ¿cómo le digo? Lo de las barbitas, ¿no? ¿Cómo se llama? El amarrado, el amarre. Perdón, gracias, el amarre. Si hay, o sea, si hay estas personas, ¿cómo se da, diríamos en otros contextos, el mano vuelta? ¿Sí? O si simplemente son especializados en esas áreas, pero de sus propios trabajos. Y entonces, ¿cómo es esto? No sé si me expliqué. Sí, claro. Mira, lo que yo he podido notar es que hasta van a pensar que me voy a sacar todas las respuestas con lo mismo, pero es algo, o sea, muy nuevo. Es demasiado moderno estas especializaciones y va de la mano con la alta producción que ahora se tiene, porque antes una misma artesana hacía la prenda de principio a fin. O sea, hace unos 150 años, 100 años, desde trasquilar la lana hasta lavar el rebozo. Bueno, su pareja lavaba el rebozo, ¿no? Entonces, porque realmente la demanda era local y era muy poca. Porque si yo sé tejer y tú sabes tejer, entonces, pues, ¿a quién le vendo el rebozo, no? Como han pasado los años, la demanda ha subido bastante y esto ha sido por la intervención de estos organismos como CDI o ahora el INPI, que hacen estas ferias gigantes, ya sea en la Ciudad de México o en otras ciudades, incluso en el extranjero, en donde llevan a las artesanas y sus productos a que sean vistos y comprados en otras latitudes donde ellas no solían estar presentes, ¿no? Entonces, es relativamente muy moderno esta alta especialización, porque a lo mejor yo no tejía tan bien, pero pegaba muy bien los lienzos, los esotes que le llaman ellos, pero entonces ahora tú que tejes muy bien y no lo pegas tan bien, me dices, bueno, pues igual yo te tejo uno, o sea, yo te lo tejo, pero tú pégame estos 3 rebozos que ya tengo, ¿no? O sea, es algo que sí se ha dado con la modernidad y con la demanda. Y lo que también vi justo el lunes, que acompañé a Eva a recoger un amarrado, unas puntas amarradas, la señora que le amarra las puntas le dijo: "No, es que me tienes que ayudar a tejer porque yo ya no", allá se utiliza la frase: "No me alcanzo", o sea, no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como yo ya no me alcanzo a tejer y amarrarte, sí te amarro esta punta si tú me ayudas a tejer este rebozo, ¿no? Y entonces, ya que veníamos de vuelta a casa, me decía Eva: "Bueno, pues es que si no le ayudo, después ya no me va a querer amarrar". Dice: "Pero es la primera vez que me dice que tiene muchos pedidos". O sea, porque ahora todos tienen muchos pedidos gracias a estas ferias, ¿no? Entonces, sí es algo muy nuevo, muy, muy nuevo, ¿no? Antes lo único que se notaba como la diferencia, por ejemplo, era en urdir, porque, por ejemplo, Eva no sabe ni leer ni escribir, que es lo que les comentaba la vez pasada. Entonces, contar los pares para poder tejer se le complicaba mucho. Entonces, Julia se los urdía, pero como porque son amigas, ¿no? O sea, son familia y entonces, pues como tú no sabes contar bien porque no sabes ni leer ni escribir, entonces yo te echo la mano urdiendo, ¿no? O Julia fue la que a mí me enseñó a amarrar porque a Eva no le gusta amarrar. O sea,
Yo nunca la he visto amarrar, ella dice que sí sabe, no tengo por qué poner en tela de juicio eso, yo nunca la he visto, pero dice que no le gusta y entonces Julia le amarraba los rebozos a Eva, pero en este compañerismo de que pues finalmente era la misma casa de venta, ¿no? No era que Julia vendiera por separado de Eva, sino que Julia y Eva vendían juntas y entonces elaboraba la misma casa la prenda y se ayudaban una a la otra, pero porque entre las dos vendían la prenda. Eso era lo único, y te digo que pues Eva no urdía porque pues no sabía contar. Entonces, esa era la única diferencia. Ahora, pues ya le teje la vecina, se los pega los esotes otra vecina, esta señora que te digo que ahora le amarra, porque Julia ya se retiró, Julia es mucho mayor y ya se retiró, y ya deja de ser la misma casa de producción, digamos, porque pues Julia y Eva viven frente a frente y esta última señora que amarra los rebozos vive hasta el centro del pueblo. Y digo hasta el centro del pueblo porque si vas caminando, haces 30 minutos de casa de Eva al centro del pueblo. O sea, sí está lejecitos. No sé si más o menos. Sí, en ese sentido, más bien yo quisiera dejar como a tu consideración la posibilidad de incluir como un epílogo de esto que está pasando ahora. ¿De la modernidad? Insisto, ajá, o sea, algo, o sea, esto de los hombres, esto de la exigencia del mercado, o sea, me parece que ya tu trabajo tiene una unidad muy cuidada, ¿sí? Y por eso es como que algo que sale, pero al mismo tiempo que sale es estar dando cuenta del proceso actual, ¿no? Esto del mercado europeo, o sea, esas cosas que son parte de este proceso de transformación y de adaptación, porque al final de cuentas se sigue respetando esta parte del gusto personal, ¿no? Como bien lo dices, o sea, yo uso lo que yo en mi valor y en mi visión, en mi forma de ser, esto es mío, pero como forma de vida, pues atiendo a los otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también forma parte de tu investigación, que es una riqueza muy grande, pero es solo una sugerencia, porque así como está la obra, ya es una unidad y es una maravilla, pero te escucho y dices, no, es que también esto lo tienes que compartir, ¿no? Pero tú eres la autora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y sería todo. Muchas gracias. Yo lo voy a considerar y quizás así como en consideraciones más finales a manera de epílogo, poner todas las modernidades que pues van a ir saliendo. Muchas gracias, Mari. Oye, Yajaira, Gracias a pues ti. me gustaría a mí que comentarte algunos puntos. Sí, claro. A mí me gustó la presentación estética del trabajo. O sea, Gracias. está muy cuidada la incorporación de las imágenes, las fotografías, ¿no? Y eso se agradece siempre mucho porque yo creo que no es algo superfluo y menos en el caso de un trabajo como el del telar. Entonces, muchas gracias. Y bueno, un punto que te quiero comentar a ti y a todas y todos los compañeros que estamos metidos en hacer el trabajo es que vamos a mandar en esta quincena antes de la próxima sesión como la página, ¿cómo decir? Como la portada legal para que Así. todas y todos tengamos la misma portada, tanto acá como en otros doctorados que tenemos, ¿no? Para que eso sea uniforme en todas las presentaciones, con los logos del CIET y con los logos del tiempo que resta, ¿no? Para que lo integren en todos los trabajos de la misma manera y en el mismo orden para que eso sea uniforme, ¿no? Eso por una parte. De hecho, el doctorado en general en el CIET
es doctorado en Nueva Antropología y ya tiene el apellido, ¿no? Sentí pensar esa historia de los pueblos originarios, es una concepción que creo que viene al caso, ¿no? Porque es la idea de que en realidad somos contrarios y críticos de la división disciplinaria y positivista, ¿no? Del conocimiento, y consideramos la unidad, ¿no? de todo, y la abarcamos desde esta perspectiva de la nueva antropología, ¿no? La otra cuestión es de lo que te comentan. Yo también soy de la idea de que sería importante incorporar estos aspectos de género y del cambio, de la transformación, ¿no? Porque pues ese es, ¿no? Como decía Cardosa y Aragón, ¿no? Tradición, creación incesante. Siempre todo se está moviendo, ¿no? Y tienes muy claros los puntos, entonces me parece que vale la pena, y estas cuestiones de género. Yo me quedo con una pregunta, ¿no? Para ti, de si sería conveniente hacer también a lo mejor algún apartado. Yo aprecio cómo está, o sea, es como un manual, ¿no? Del telar, y en ese sentido es muy útil, pero me preguntaba si no tendría sentido alguna página o páginas, unas notas sobre los aspectos que sí has comentado un poquito en las dos sesiones, de lo semiótico, ¿no? De el significado de las imágenes tradicionales, de los colores, ¿no? Eh, Como una parte del sentido, pues, ¿no? Del tejido. eh, y de, de la parte de la presentación ya para la titulación ahora en diciembre, ¿no? Que, bueno, no sé si hemos comentado aquí, pero la titulación, si no hemos comentado y si no lo reitero, para todo el proceso en México va a ser 8, 9, 10 y 11 de diciembre. El 8 sería por la noche la ceremonia de velación, ¿no? El descansar la mañana del 9, para que la tarde del 9, el 10, sean las presentaciones de trabajos, y el 12 sea 8, 9, no, el 8 la noche, 9 y 10 presentaciones, y el 11 el proceso de ceremonia de cierre, y ya el regreso, ¿no? Entonces, para que nos vayamos organizando, y en el sentido de la presentación, yo me preguntaba si es muy aparatoso o hay algo que se pueda hacer ahí como eh, ya sea en vivo o sea en video, ¿no? De poder ver en acción en tu presentación los aspectos del tejido, del telar, ¿no? Sería bien hermoso, ¿no? Que en el compartir colectivo pudiera haber algo ahí. Ya si la otra vez llevaste el modelo de Temazcal, pues que era todo una odisea, ¿no? Entonces pienso que sería padre, ¿no? Que pudieras llevar algo. Y de hecho creo que un video con lo que ya tienes, más algo de imagen viva, bytes, como se le dice, ¿no? En comunicación, pequeñas frases de las tejedoras, y tu voz podría ser interesante como un complemento de lo que ya tienes, ¿no? Este, pues serían esas cuestiones. Y bueno, nomás también comentarles, porque aquí está Almita, ¿no? Que se va a integrar a la programación de presentaciones que ya hicimos, el trabajo de Alma en octubre, ¿no? Sería parte también de lo que revisaríamos antes de las presentaciones de el Sentipensar Mapuche en noviembre, previos a la titulación. Ya después vemos en qué fecha podemos colocar el trabajo de Alma. Y pues no sé cómo veas, Yajaira. De hecho, esto que me comentas del telar es algo que ya habíamos platicado, Daniel y yo, que fue así de, ay, sería bien bonito que nos lleváramos el telar, y yo todavía le dije, ay, sí, y el urdidor también, y entonces vamos a ir cargando
hilo, surdidor, telar y las piezas, incluso, o sea, diferentes piezas para que conozcan exactamente los tamaños que tiene un gabán, un rebozo, una mañanita, el mismo enredo, el chincuete que utilizamos, que vean la faja. O sea, lo llevé la vez pasada, el traje típico, el enredo y la faja, pero pues no estaban en exhibición, digamos, ¿no? Entonces, esta vez ya lo habíamos considerado así, pues sí, tienes razón, si ya cargamos un temazcal, que no carguemos todos los implementos del telar, ¿no? Entonces sí ya estaba bajo consideración, en la presentación de diciembre, llevar todo lo que se necesita, incluso el mecapal, para que pudiéramos ver desde la lana, cómo es que se trabaja desde el inicio hasta la prenda terminada y enseñarles la cochinilla y algunas otras tinturas, porque pues realmente no es algo que se pueda ver todos los días, ¿no? Claro. Entonces sí estaba considerado toda el montaje escénico completo, ¿no? También le pedí a Eva que si nos quería acompañar y me dijo que bueno, que lo tenía que decidir previo a la fecha, que ahora no me podía decir, pero que previo a la fecha me decía si podía ir con nosotros o no para que ella diera una exhibición pues más plena del telar, porque pues al final de cuentas la maestra es ella, ¿no? Entonces que pudieran ver el telar en acción con la maestra y pues mostrarle todas las piezas modernas que se están elaborando, eso sí estaba en consideración. Lo demás que me comentas de estas cosas eh, para añadir, pues es muy parecido a lo que dice Mari, ¿no? O sea, como terminar de completar, de cerrar todo el trabajo, o sea, sí está como el manual y esta presentación sobre el Enséñate, quizás sí falta este pequeño apartado sobre el teñido, los colores, si es o no es un rebozo a partir del color, que bueno, mestizamente, o sea, para mí es un rebozo si es rosa y si es gris, ¿no? Para Eva, si es rosa, no es un Claro. rebozo, ¿no? Entonces, hacer esa señalación sería algo con lo que, pues sí podría terminar de cerrar el trabajo. Evidentemente no está porque no estaba considerado, pero sí es algo que creo que aporta bastante, incluso añadir esto hace que sea como esta gran enciclopedia, creo que era la Fox, ¿no? Que cada año sacaba un tomo extra de las actualizaciones. Entonces, sería un trabajo inacabado de todos modos, aunque haga estas nuevas aportaciones textuales, digamos, porque sería un trabajo, y está bien, me parece adecuado que sea un trabajo que se siga enriqueciendo, porque el telar es un telar vivo, es una extensión orgánica de la comunidad y del ser hueyapanense en su más amplio sentido. Entonces, al ser un organismo vivo que se sigue moviendo no solo en el pueblo, sino en el mundo, pues es un trabajo que no se va a acabar porque todas estas modificaciones y estas cuestiones que van surgiendo día a día ahora con mayor contacto con otras culturas, estaría perfecto que se pudieran cada tanto ir añadiendo como un par de hojas extras, digamos, a esta investigación, nada más para seguir dando cuenta del proceso que ha tenido el telar, pero me parece bastante adecuadas estas consideraciones que me hacen y voy a hacer todo un esfuerzo mayúsculo por escribirlo porque esta última revisión sí la tuve que reescribir en el celular y no es tan cómodo, No está chido. entonces sí, por eso cuando lo volví a leer vi que tenía algunos dedazos y dije, bueno, qué pena, no es justificación, pero la próxima vez lo haré mejor, ténganlo por sabido de que me voy a esforzar más si lo vuelvo a hacer en el celular, voy a poner especial atención y espero ya tener computadora otra vez para poderlo hacer de una manera más cómoda y que sea más fácil también para que no tenga tantos dedazos como esta versión pasada, ¿no? Entonces,
Sí, claro, yo lo voy a completar y se los hago llegar en cuanto tenga ya la versión más afinada. Muchas gracias. Ok, y estoy pensando también ahorita en voz alta, es que ya hace una semana y tanto estamos empezando a ver la planeación y la cuestión de la ceremonia, que ahora va a ser muy hermosa porque conseguimos que nuestro eh, primer maestro de Temazcal y del Jicuri lleve la ceremonia, ¿no? Entonces, va a estar muy bonito, ¿no? Y vamos haciendo la parte logística y también algunos asuntos legales en los que estamos tratando de avanzar. Este, pero somos un buen número de gentes y yo lo que veo es que en el caso de Sentipensares es muy probable que necesitemos también logística de aparatos de proyección y todo esto. Nada más sí vamos a tener que cuidar mucho la parte de las presentaciones porque pues somos cerca de 30 y tantos titulados en México más los de Ecuador, que eso sería en enero con los compañeras y compañeros de Ecuador, que aquí está José Tiwi, por cierto, ¿no? Pero entonces necesitamos como un poco cuidar los tiempos para que alcancemos a seguir, porque son de ciencia política y movimientos sociales en la interculturalidad, de salud y sanación, y de Sentipensar esa historia de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, para que vayan pensando también, además de su presentación aquí en el doctorado, para comentar y pulir en la manera en que van a presentar, que sea rica y suficiente, pero también que tenga cierta agilidad para compartir en el colectivo, pues, todos los trabajos, porque hemos discutido que aunque se pudieran hacer por doctorado, ¿no? En realidad, pues parte de la riqueza justamente y de la orientación del 7 es no compartimentalizar. Entonces estamos pensando a ver si es posible que todas y todos asistamos al conjunto de las presentaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya que estén más definidos los trabajos y las personas asistentes, pero para que vayan craneándole por ahí. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo antes de irnos. Ya la mayoría ya se salió. Pues yo nada más darle las gracias a todos, Pedro. Muchas gracias al CIED y a todo el grupo por haberme escuchado y leído los que lo alcanzaron a leer, y hacerles la invitación a que vengan a Hueyapan, a nuestro sitio de Tlapanco de los Jilgueros, a aprender no solo a tejer, sino a echar tortillas, a pintar y también aprender a descansar, que es algo que también se aprende en Hueyapan. Entonces, hacerles la invitación a que vengan a seguir enseñándose con nosotros a todo lo que Hueyapan y el Tlapaco de los Jilgueros tiene para mostrarles. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yajaira, muchas gracias a todas, a todos, y estamos en contacto para dentro de 15 días, ¿no? Que estén muy bien. Abrazos. Chao, buenas noches. Chao. Gracias. Hasta pronto. Hasta prontito. Mando el trabajo. Vale.